Bueno, ¿cómo están, chicos? Esta es nuestra tercera clase, la segunda videoconferencia que les estoy grabando. Bien, básicamente vamos a seguir con lo que habíamos iniciado sobre el manejo del rodeo de cría y nos vamos a centrar en ese aspecto, explicando un poco en qué consiste esto. A ver. Bien, ahí está. Bien, entonces estamos en que, como se define acá, el manejo de un rodeo de cría es todo aquello que supone el cumplimiento de pautas o premisas, ¿no? De acuerdo con las cuales se llevan a cabo los procesos parciales que componen el sistema de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Sería el know-how o el cómo se hace, digamos, el procedimiento, digamos, del proceso de cría. Sería, si ustedes quieren, cuáles son las pautas, el esquema de pautas o cuáles son las premisas que se tienen que llevar a cabo para poder desarrollar un planteo de cría. Es como si uno se subiera a una bicicleta, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Me siento arriba, agarro el volante, pongo el pie en el pedal y me impulso, digamos. Esa es una secuencia de pasos para poder manejar una bicicleta. Bueno, hay una secuencia de pasos que se llaman pautas o premisas de manejo, ¿sí? Que nos dicen cuáles son el esquema de trabajo que debo seguir para poder llevar adelante un proceso de cría, digamos, una producción de cría. Ya habíamos dicho, ¿no? Que la cría, el objetivo principal es lograr un ternero por vaca por año. Ese es el desafío que enfrenta el productor cada vez que encara un nuevo ciclo productivo. Para que eso ocurra, habíamos visto, de acuerdo a los ciclos, al proceso reproductivo de la vaca, ¿sí? Que la gestación dura 9 meses y medio, que el celo dura 21 días, o sea, el periodo, cada ciclo estral, digamos, que al final del cual acepta el macho, digamos, dura 21 días. ¿Sí? Ese periodo de aceptación del macho es el que se llama celo, o sea que los celos se repiten aproximadamente cada 21 días, ¿no? Y habíamos dicho que la vaca también precisa un periodo para recuperarse después del parto, en el que no cicla, porque después del parto sobreviene para la vaca un periodo de recuperación que se llama puerperio, recuperación orgánica, reproductiva, digamos, ¿no? De los órganos reproductivos. Durante ese proceso o esa etapa, que dura aproximadamente entre 45 y 60 días, a veces un poco más, dependiendo de la condición de la vaca. Si una vaca está en buen estado o buena condición, dura aproximadamente, digamos, 60 días. Ese es el puerperio o el anestro fisiológico, digamos, ¿no es cierto? Anestro porque no hay estro, no hay ciclos. No cicla la vaca durante ese periodo. Bien, entonces, si sumamos el periodo de duración de la gestación, más que son 280 días, 285 días, más los 60 días, ¿sí? Que la vaca tiene de puerperio, más los 21 del celo, tenemos justo una duración de un año, ¿no? Y ese es el plazo que tiene el productor, digamos, para intentar lograr el objetivo productivo, que es lograr ese ternero por año. Entonces, que quede claro que el objetivo principal de la cría es lograr un ternero y por ende el producto principal de la cría es lograr un ternero destetado por vaca por año. Bien, este ternero ya habíamos dicho también que tiene aproximadamente entre 6 y 8 meses cuando se comercializa normalmente. En ocasiones puede tener un poco menos, un poco más, pero el grueso de la producción sí se centra en esta edad, entre los 6 y 8 meses. Bien, entonces, queda claro más o menos qué es el manejo, el procedimiento, digamos, de producción, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este proceso productivo contemplamos distintas etapas, que es la etapa de servicio. El servicio es el periodo en que se le permite a las vacas reproducirse libremente, o sea, a partir de que se juntan con los toros, ¿sí? Entonces, durante esa etapa, la etapa, digamos, de apareamiento, servicio o apareamiento que tienen en la cría, ¿no? El momento en que
se juntan tanto los toros con las vacas en una proporción aproximada de 5 toros cada 100 vacas. Eso puede variar en función del establecimiento y del manejo, pero entre 3 y 6 aproximadamente, 3 toros a 6 toros por cada 100 vacas, o sea, entre un 3 y un 6% es aproximadamente el porcentaje de toros que se aplica durante el servicio o se utiliza. Después vamos a ver en qué momento del año y por qué se fija ese momento del año para el servicio. Después está el manejo desde el fin del servicio hasta el destete, o sea que hay que hacer la aclaración que durante el servicio las vacas están con cría al pie, ¿está? O sea, las vacas están lactando, ¿sí? O sea que tienen un ternero junto con ellas mientras, o en el momento del servicio. Obviamente habrá excepciones, vacas que están secas, pero eso es porque han fallado reproductivamente un año y no se han preñado, o porque son vaquillonas de primer servicio, o sea, hembras que recién se desarrollan sexualmente y toman su primer servicio. En ese caso, obviamente también estarán sin cría. Bien, decíamos, entonces después está el manejo desde el fin del servicio hasta el destete, ¿sí? Porque acuérdense que el destete, habíamos mencionado recién, se hacía, o sea, entre los 6 y 8 meses de edad, ¿no es cierto? Y para que ustedes tengan una idea aproximada, el servicio se inicia cuando los primeros terneros que han nacido ya tienen 2 meses aproximadamente. Entonces, eso es una condición. Ese destete, entonces, para esa cabeza todavía le está faltando 6 meses. O sea que a partir del inicio del servicio todavía quedan aproximadamente 6 meses más. El servicio tiene una duración aproximada de 3 meses, después lo vamos a charlar bien, ¿sí? O sea que cuando termina el servicio, las vacas, para el destete está faltando todavía 3 meses más. Bien, después viene el manejo durante el destete, que es el manejo que se le da tanto a la vaca como al ternero, que algo de eso hablamos también en la clase pasada, y manejo desde el destete hasta el servicio, ¿no? Eso está orientado obviamente a la vaca específicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vaca siempre tiene que tener una buena condición corporal, o sea, un buen estado físico, de reservas corporales como para poder afrontar un nuevo servicio. Y una lactancia, por supuesto, ¿no? Que es lo que más le demando. Ustedes piensen que esa vaca está produciendo aproximadamente entre 4 y 8 litros de leche y eso demanda una gran cantidad de nutrientes que si el campo no los puede proveer en ese momento tendrá que obtenerlos de sus reservas corporales. Por eso es que la vaca durante la lactación normalmente se adelgaza si no tiene un buen campo, porque tiene que hacer uso de sus reservas corporales para poder llevar adelante esa exigencia nutricional. Bien, pero el manejo está orientado a que esa vaca, desde el destete hasta el servicio estamos hablando, ¿no? En que esa vaca recupere reservas o tenga la suficiente cantidad de reservas para poder afrontar en buen estado corporal un nuevo servicio y así preñarse, ¿no? Dijimos que la vaca que no tiene un buen estado corporal y que no está ganando peso durante el servicio, normalmente lo que sucede es que no comienza a ciclar, se queda en anestro. Ese es un anestro nutricional normalmente, y eso hace que el intervalo entre parto y nueva gestación sea más largo, y con eso perdemos el objetivo de lograr un ternero por vaca y por año, ¿no? Se nos van las fechas, ¿sí? Y no podemos lograr. Eso hace perder eficiencia del sistema, obviamente menor producción y obviamente menores ingresos para el productor. Bien, eso dentro de todo quiero que sepan que es algo normal, digamos, ¿no? O sea, es muy poca la gente que maneja esto afinadamente. Lo que pasa es que es a donde hay que tender, a ser eficiente, ¿no? A lograr la mayor producción al menor costo. Y para eso, para que tenga menor costo, hay que tener mayor cantidad de producto. Bien, entonces, después tenemos el manejo de la vaquillona, que vamos a ver, la vaquillona alentore, preparto y posparto, o sea, la vaquillona es la hembra joven, digamos, que toma servicio por primera vez, ¿sí?
y todavía normalmente no ha terminado de crecer. Entonces es una categoría muy exigente, nutricionalmente hablando. Entonces piensen que tiene que llevar adelante una gestación, todavía no terminó de crecer y tiene que llevar adelante una gestación y encima tiene que dar de mamar a su cría, ¿sí? Es una triple exigencia que está teniendo ese animal, ¿sí? Porque por un lado tiene que crecer, por el otro lado tiene que dar de mamar y por el otro lado tiene que preñarse, digamos, ¿sí? Entonces, es un animal, una categoría muy delicada y por eso se le da un manejo particular a ese animal en cada etapa, digamos, productiva. Y después viene el manejo de los toros, que obviamente todo tiende a que estén en buena condición, desde todo punto de vista nutricional, sanitaria y reproductiva, para que sean eficientes durante el servicio. Bueno, y volviendo, entonces hablando del servicio, vamos a lo que se conoce como servicio estacionado. El servicio, que es el momento que ya dijimos que se reúnen para aparearse las vacas con los toros, porque así es como se permite el servicio, ¿no? Cuando yo quiero cortar el servicio, ¿qué hago? Separo a los toros del rodeo de hembras, digamos. ¿Está? Pero entonces, cuando voy a dar servicio, normalmente el servicio dura 3 meses. Ese es el tiempo medio de un servicio. ¿Está? ¿Por qué? Porque se dice que una vaca se preña, el 60% por cada celo se preña las vacas. ¿Está? Entonces, de ser así, digamos, de cada 100 vacas que tengo, el preño 60 con un servicio, ¿sí? En el segundo servicio ya estoy preñando el 60% del 40% restante, ¿sí? O sea que estoy preñando 24 más, ya tengo 84 vacas preñadas, y en el tercer servicio, ¿sí? De esas 12 que me quedan, perdón, 16 que me quedaban, sin todavía que no se pudieron preñar con 2 servicios, ¿no? Se vuelve a preñar otro 60%, entonces ya alcanzo el 94% de preñez, hipotéticamente. ¿Está? O puede ser un poco más, dependiendo. Esos son los números, básicamente. Por eso que en 3 servicios ya tengo eso, y si le doy un servicio más, que estoy llegando a los 84 días, acuérdense que son 21 días cada ciclo de la vaca, ¿sí? Si le doy uno más, ya estoy preñando por encima de 96, 97, hasta 98%, potencialmente. O sea que con eso estoy cubriendo todo el periodo. Por eso es que la duración del servicio se estima que debería andar bien en los 3 meses si yo estoy haciendo las cosas bien. Normalmente van a ver que hay productores que prolongan el servicio porque las vacas no están en buen estado, por ende no ciclan, y por ende obviamente esos porcentajes cambian abruptamente, ¿no? Entonces, ya no reciben los 3 servicios ni 4 servicios, sino que por ahí reciben 2 servicios nada más, y el número de vacas fecundadas, digamos, o que se preñan, es muy bajo. De hecho, la media en la provincia de preñez está en torno al 65%, ¿sí? Es más o menos la media. Estaría entre el 70 y el 60, para que ustedes tengan una idea, el porcentaje de preñez, o sea, la cantidad de vacas que se preñan en los servicios. En algunos servicios más largos son esos mismos números, digamos, ¿no? Entonces, normalmente los productores extienden el periodo para que sea mayor, pero obviamente están perdiendo ya el objetivo de lograr un ternero por vaca por año. Pero obviamente también es cierto que si no, no tendrían terneros, entonces prefieren ser menos eficientes y aumentar el número de terneros. Eso después va a traer algunas complicaciones que lo vamos a charlar, pero bueno, eso es la práctica normalmente. El estacionamiento de servicio tiene varios objetivos, no solamente dura lo que tiene que durar, obviamente, que está claro, pero tiene varios objetivos. Permitir mejorar un manejo nutricional, o sea, de forrajero, en función de la oferta forrajera del campo a lo largo del año, que va variando. Vieron, si tienen un jardín, vieron que en primavera, verano, hay una abundancia de pasto, tienen que cortar el pasto de su jardín una vez por semana,
y en invierno, obviamente, con que lo corten una vez por mes ya sobra. ¿Está? Entonces habla de cuál es el ciclo de producción del pasto, de cómo entonces tratar de hacer coincidir el momento de mayores exigencias, que es la lactancia, ¿sí? Con el periodo de mayor producción de pasto. Por eso entonces se estaciona el servicio desde el punto de vista nutricional buscando esto. ¿Cuándo se estaciona? Y cuando tengo el pasto. ¿Cuándo empieza a crecer el pasto? ¿Sí? Y en primavera, a partir de las lluvias en realidad. Entonces, en cada zona, dependiendo de cuándo ocurren las lluvias, normalmente define el momento de inicio del servicio. Entonces, para Formosa, en el este de Formosa, arrancarán algunos en septiembre, fines de septiembre u octubre, ¿sí? Y para el oeste, hablando ya de Lomita, Yelma, toda esa zona, por ahí arrancan en enero el servicio, o en diciembre o en enero, ¿sí? Porque las lluvias aparecen en diciembre recién, normalmente. Entonces, vieron que el estacionamiento depende de la primavera real, y para que haya una primavera real preciso tanto temperatura como humedad. ¿Sí? Entonces, pero el estacionamiento de servicio permite una gran cantidad de ventajas, desde el punto de vista del manejo, también del ordenamiento del rodeo, ¿sí? Permite ventajas sanitarias, ¿sí? Desde el tratamiento sanitario de los animales, y también genéticas en cuanto a la selección de los animales, ¿sí? Y operativas, porque se permite concentrar, digamos, las tareas en poco tiempo. Fíjense, si yo tuviese todo el año los toros con las vacas, me caerían terneros todo el año tendría que estar recorriendo las vacas, me costaría saber cuál vaca está preñada y cuál está vacía. En cambio acá, ¿sí? Después vamos a ver que utilizando esta técnica hay otros manejos que la complementan y me permiten ordenar el rodeo, porque yo sé bien en qué condición reproductiva se encuentran mis vacas, y en función de eso las manejo o opero con ellas como me sea más eficiente. Bien. Dijimos entonces que un punto clave es el estacionamiento de servicio para el manejo nutricional, ¿sí? Y lo que se trata de hacer coincidir es el periodo de mayor exigencia en la vaca con el periodo de mejor calidad de forraje. La mejor calidad de forraje está dada en la primavera, en el rebrote tierno, digamos, cuando los pastos, después de la lluvia, comienzan a crecer. Esa es la mejor calidad, ¿sí? Entonces, fíjense lo que se busca. Lo que se busca es que el ternero, cuando comienza a comer pasto, porque el ternero no come pasto desde que nace. El ternero comienza a consumir forraje o pasto a partir de que desarrolla su aparato digestivo para poder aprovecharlo. Porque cuando el ternero nace, lo único, y por 8 semanas a 9 semanas, o sea, por 2 meses prácticamente, lo único que lo nutre al ternero, ¿sí? Es la leche de la madre. Por eso es mamífero, ¿cierto? Entonces, pero recién a partir de los 2 meses comienza a comer pasto. Y la madre comienza a bajar la producción de leche. O sea que hasta los 2 meses la vaca aumenta la producción de leche, después se estanca ahí, pero el ternero sigue creciendo. ¿Está? Y después la vaca declina la producción de leche, sigue bajando la producción de leche y el ternero sigue creciendo. Es decir, que esa diferencia, digamos, entre los requerimientos del ternero, porque va creciendo, las necesidades nutricionales del ternero, y lo que le aporta la leche, ¿sí? Cada vez está en déficit la leche. ¿Y cómo lo cubre? ¿Sí? A medida que va creciendo ese déficit, que cada vez se hace mayor, con pasto. Entonces lo que se busca es darle el pasto de mayor calidad posible, que es el pasto de primavera, el rebrote de primavera, ¿tá? Que es el pasto más tierno, el que tiene más nutrientes, ¿tá? Entonces, lo que se busca hacer es que el ternero, cuando ya llega a los 2 meses, tenga ese forraje, ¿sí? Entonces, sí, después vamos a ver que si yo estaciono en primavera el servicio, las vacas paren 2 meses, comienzan a parir 2 meses antes de la primavera. Cuestión que cuando el ternero tiene los 2 meses y necesita el pasto, ahí ya está, ¿sí? En condiciones de obtenerlo del potrero. Bien.
Otros beneficios, digamos, del estacionamiento de servicio, entonces ya dijimos, favorece la planificación del balance forrajero a lo largo del año, ¿sí? Concentra la aparición se concentra en 3 meses, porque el servicio es de 3 meses, obviamente si el servicio dura 3 meses, la aparición también va a durar 3 meses, ¿no? Y entonces, el tiempo que yo tengo que andar controlando las vacas durante la aparición, que es un momento delicado para que no haya problemas con los terneros, que no se tranquen, que haya distocias, digamos, y ese tipo de problemas, es menor. Yo mando a la gente a recorrer, sí, y el personal va a estar ocupado controlando, pero solamente 3 meses. El resto del tiempo ya van a estar un poco más liberados de ese trabajo. Durante la aparición hay que tener el máximo control de los rodeos, estar muy encima de eso para evitar mortandad, ¿sí? Y entonces, si yo lo puedo concentrar, eso me alivia muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente el problema más grande, o sea, después vamos a ver que la aparición va cambiando el porcentaje, o sea, la cantidad de vacas que paren en cada periodo va cambiando, porque las vacas, acuérdense que se preñaban el 60%, o sea que cada ciclo que pasa el número de vientres preñados es menor. Por eso al principio de la aparición el número de animales o de terneros que vamos a tener es mayor y hay que hacer mayor hincapié en eso. ¿Sí? Pero es importante aparte porque eso me permite también tener uniformidad. Cuando salgo a vender los terneros, si tengo un ternero de 180 kilos y otro de 50 kilos, obviamente que mi producción va a ser muy despareja y voy a perder en precio también. ¿Sí? Cuanto más uniforme es mi producción, más calidad va a tener mi producción para la demanda, ¿sí? Más uniformidad, porque el que me compra quiere todo igual para poderlo manejar también bien. Si no, por ahí me lo compre, pero me lo va a pagar menos, porque va a decir yo tengo más problemas, tengo que clasificar, tengo que tener distintos lotes, o sea, siempre eh, la uniformidad cuenta o juega un papel muy importante, tanto en la calidad del ternero, desde la genética, como en la edad y el peso de los terneros cuenta mucho. Entonces, al tener concentrada la aparición, voy a tener unos lotes más homogéneos, y eso también me va a permitir hacer todas las prácticas de manejo, ¿sí? Al mismo tiempo, y no andar haciendo todos los días esas prácticas. Entonces, concentro lo que es el destete, el descorne, la castración, los tactos, todo lo concentro en un solo momento. Bueno, simplifica también el manejo nutricional de los toros porque los preparo como para esos 3 meses específicamente, ¿sí? Y facilita la ejecución. Y esto es importante del diagnóstico de preñez, porque el diagnóstico de preñez es fundamental en cualquier campo de cría ordenado. ¿Y en qué consiste el diagnóstico de preñez? Es solamente un manejo que realiza un profesional veterinario normalmente, o un zootecnista en algunas ocasiones, cuyo objetivo es determinar si la vaca está preñada o no. ¿Cuándo se realiza? Se realiza a los 2 meses después que yo saqué los toros del rodeo, ¿sí? Porque es el momento en que se pueden palpar esas preñeces. ¿Por qué digo palpar? Porque el diagnóstico de preñez se realiza por palpación rectal. A través de las paredes del intestino grueso se toca el útero y ahí se puede palpar si hay un ternero o no. ¿Está? Entonces el veterinario introduce su brazo por el recto de la vaca, ¿sí? Y palpa si hay una preñez. Ese diagnóstico de preñez permite saber entonces qué tan eficiente fue mi servicio y cómo funcionó ese servicio y saber cómo manejar los toros, las vacas, perdón, y los toros también, pero fundamentalmente las vacas, porque si, como sabemos, las vacas en función de la preñez tienen distintos requerimientos, ¿no? Entonces, las vacas que están preñadas van a tener más requerimientos porque justamente están gestando un ternero, y las vacas que están secas tienen menos requerimientos porque no necesitan tantos nutrientes. Si veo si esas vacas que están secas vale la pena mantenerlas o no, digamos, porque si desde el punto de vista de la eficiencia reproductiva, si esas vacas ya fallaron una vez anteriormente, significa que son subfértiles, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a mantener una vaca que come y no produce?
Ahora, si esa vaca no se preñó porque justo el campo vino mal, o porque era una vaquillona que le faltó alimentación, o porque no le dio el tiempo solamente, porque era cola de parición, entonces, bueno, podré tomar otra decisión y dejarla como para darle otra oportunidad, ¿sí? Pero esas son decisiones empresariales que toma el productor en función de un objetivo, ¿no? Que siempre es mejorar la eficiencia. Si el productor no hace nada, seguramente tampoco va a cambiar la situación de su rodeo y va a ser bastante aleatorio los resultados. Pero si el productor se compromete en resolver los problemas que puede tener reproductivamente, con el tiempo va a ir mejorando, ¿sí? Entonces, de tal manera que si yo tengo una vaca que, por ejemplo, estaba en buen estado corporal, viene gorda y no tiene ternero, o sea, a esa vaca no se le perdona normalmente, ¿está? Porque no tiene una excusa para haber quedado, pero a no ser que el toro no funcione, pero bueno, ahí está. Antes de tomar una decisión, controlaré los toros, a ver si los toros anduvieron bien, si el toro no estaba lastimado, o si no tenía otro problema reproductivo, ¿está? Entonces, y ahí tomaré la decisión. Pero lo puedo hacer, ¿por qué? Porque hago un diagnóstico de preñez y sé cuál es la situación de mi rodeo. Por eso es muy importante este diagnóstico de preñez, que repito, se hace a los 60 días o a los 2 meses después de retirar los toros del rodeo. Bien. Y también dijimos, bueno, favorece la sistematización del trabajo, ¿está? Y permite ejercer una presión de selección, porque yo eh, puedo decir, bueno, lo más importante desde el punto de vista de la selección es que mi vaca sea fértil, ¿sí? Si yo me dedico a la reproducción, quiero que mi animal sea fértil, es el primer objetivo, digamos. Antes que lindo, que se preñe, digamos, porque puede ser muy lindo y no se preña, no me sirve para nada. Entonces, el clasificar desde el punto de vista de este parámetro de la fertilidad, es decir, saber si se preñó o no, es muy importante. Entonces, ejercer un manejo para ir mejorando rodeos por fertilidad es una mejora genética. Y después, reduce el tiempo de las recorridas y de las vigilancias, ya lo dijimos, porque concentró todo en un periodo menor de tiempo. ¿Está? Bien, la distribución de la aparición, esto lo hablamos un poco, dijimos que las vacas tienen un 60% de preñez, perdón, de preñez, de efectividad por cada monta que practica el toro, o sea que se preñan o conciben, ¿sí? O se fertiliza la vaca, digamos, el óvulo en la vaca, digamos, para gestar un ternero, ¿sí? 60 vacas de cada 100 que toman servicio. ¿Está? Ahora, entonces, eso hace que la distribución, cuando tengo las 100, si el 60% se preña, ¿está? Tengo en 21 días el 60% del rodeo ya preñado. ¿Sí? Hipotéticamente, idealmente. ¿Está? Y después, los otros 21 días tendré otro porcentaje. Bueno, esto hace que haya una distribución de la parición. Obviamente, si se preñan en ese orden, también van a parir en ese orden. Y eso aproximadamente varía de acuerdo a esto que vemos acá, entre un 50, un 30 y un 20%. O sea, 50 el primer mes, 30% el segundo mes de parición y 20% el último. Esto puede ir cambiando, puede ser un poquito más alto acá y está un poquito más bajo siempre. El último mes es un mes que está si se hacen bien las cosas, está entre un 15 y un 20%. Pero si usted va a un campo y la cola tiene el 50%, obviamente eso significa que esas vacas al principio no ciclaron todas al final. O sea, estaban en anestro y al final del servicio recién quedaron preñadas, digamos. ¿Está? ¿Por qué? Porque estaban en mal estado corporal, porque les faltaban reservas a la vaca, porque había poco pasto y no ganaban peso, que son las condiciones para que una vaca se pueda preñar, ¿cierto? Bien. Dijimos que se ocupaba el servicio a partir del tacto para poder hacer una selección, ¿no? Entonces,
Pero también es cierto que cuando se clasifica, también se clasifica no solamente por fertilidad, que es lo más normal, entonces puede ser, sino también por un estado sanitario, o sea, si la vaca está en buenas condiciones sanitarias, si no está enferma, ¿tá? Si tiene alguna afección que de hecho le afecte productivamente, qué sé yo, por ejemplo, una quebradura, una lastimadura, no sé, eh, alguna enfermedad, digamos, que no sea mortal, pero que le afecte reproductivamente o físicamente, ¿está? O alguna herida, digamos, ¿está? Entonces, que sea tuerta, que tenga algo en la mandíbula, que se haya quebrado, digamos, situaciones de ese tipo, ¿está? O puede ser también eh, que haya mal parido o le hayan tenido que hacer practicar una cesárea y ya no pueda preñarse más, o puede ser que, que no sé, eh, puede ser también que sea vieja, digamos, sencillamente que ya no se pueda reproducir porque no tenga dientes. Ustedes saben que la vaca lo que le permite sobrevivir es que come. Comer es lo que le permite sobrevivir. A medida que la vaca envejece, hay un desgaste dentario, digamos, que le inhibe su capacidad o merma su capacidad para cosechar pasto, digamos, ¿no? Para cortar el pasto y masticarlo. Entonces, y eso tiene que ver con la edad de la vaca. A medida que la edad de la vaca avanza, el desgaste dentario es mayor, ¿sí? Entonces, dependiendo a veces del tipo de pasto y el tipo de suelo, porque suelos arenosos, como se mezcla con el pasto y la arena, gasta más los dientes, digamos. Pero, entonces, el tipo de suelo y el tipo de pasto, si son pastos muy duros, también hay mayor desgaste. Eso condiciona la edad en la que la vaca, cuánto puede durar en un rodeo. Pero en general una vaca dura aproximadamente 10 años de vida en total, digamos, desde que nace hasta que pierde la mitad del tamaño del diente, que se llama medio diente, son 10 años. A partir de ahí se le da una oportunidad más para criar lo que se llama el último ternero, que es la vaca categoría CUT, cría último ternero, ¿tá? Y esa vaca luego se comercializa, va para la venta para carne, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que hay que reponer todos esos vientres que se descartan por enfermedad, eh, por problemas reproductivos o por edad o mortandad, después hay que reponerlos, ¿no? Y esa reposición está en torno del 15 al 20% del total de las vacas que tiene ese establecimiento. Es decir, digamos que si tiene 1000 vacas, tengo que cambiar tengo que renovar, ¿sí? Cada año entre 150 y 250 vacas, que se obtienen de las crías hembras, ¿no sé? De las propias vacas, pero en ocasiones también se pueden comprar. ¿Está? Bien. Cuando la vaca tiene medio diente y se la deja, cuando se la desteta ya está teniendo un cuarto de diente, ¿no? Y bueno, ya con eso obviamente ya no puede seguir eh, sosteniendo, digamos, una gestación y una lactancia. Entonces se la deja engordar para venderla, ¿cierto? Bien. En cuanto a la reposición de los vientres, dijimos ya que para mantener el número de hembras constante, tengo que ir reponiendo las vacas que salen del circuito anualmente. Que ese porcentaje está entre el 15 y el 25%. Cuanto más ineficiente es el productor, más alto es el porcentaje que tiene que renovar. ¿Sí? De hecho, hay productores que tienen que renovar casi un 30%. Entonces, fíjense que de dónde obtiene las hembras para reponer. De las terneras hembras, porque lo que se vende, el grueso de lo que se vende, de lo que vende un productor de cría, es el ternero macho castrado al destete, ¿no es cierto? O sea, se castra en cualquier momento, pero se vende el ternero macho castrado, que se llama novillo, ¿sí? El macho castrado recibe el nombre de novillo, por ende cuando se lo vende se lo conoce como ternero macho, pero es un novillito, digamos.
Entonces, ese es el grueso. Y después vende las hembras que le sobran. ¿Le sobran de qué? De las que tiene que dejar para reponer, ¿está? Para poder reponer las que salen todos los años. Obviamente que esas hembras las tiene que dejar, las tienen que recriar en el campo, o sea, las tiene que hacer crecer en el campo hasta que lleguen a la edad reproductiva, que son más o menos entre 2 y 4 años, ¿está? Para que entren de nuevo en el circuito. Pues es una cadena, no es que el año que deja ya reemplazan a las otras. Esas van a estar entre 2 y 4 años en el campo hasta que puedan reemplazar a las hembras que salen, digamos, por selección o por enfermedad o por muerte, digamos, o por viejas. Entonces, eso es de destacar, ¿no? Un productor que anda bien necesita menos hembras de reposición, por ende le van a quedar más hembras para vender y va a tener mayores ingresos, ¿sí? Bien, alimentación de la vaca previa al servicio. La alimentación de la vaca previa al servicio tendría que ser siempre, en realidad, tiene que ser lo mejor posible. Lo que pasa es que en este momento es crucial, porque para que una vaca cicle, no solamente tiene que estar en buen estado, sino que tiene que estar ganando peso. Y para ganar peso tiene que comer un alimento de buena calidad. Entonces, por eso es que el servicio se inicia en primavera, en la primavera real, ya dijimos, ¿no es cierto? Cuando el pasto tiene buena calidad nutricional, entonces la vaca aprovecha esto, ¿sí? Para que lograr el éxito en sí mismo y permitir que cicle. Bueno, la época de Entore, fuimos claros ya, lo mencionamos varias veces, la época de Entore tiene que ver fundamentalmente con la primavera real, ¿sí? No la primavera calendario, no es que arranca el 21 de septiembre, sino cuando arrancan las lluvias en el campo, arranca la primavera. Entonces, pero los servicios, puede llegar a haber más de un servicio. Un servicio duran 3 meses en primavera, pero puede haber un servicio corto de otoño, que es, digamos, otra vez otro momento de lluvias específicamente, ¿está? En el que también hay un rebrote. Entonces se utiliza a veces el otoño para darle servicio a todas aquellas vacas que no quedaron preñadas en primavera. Muchas veces lo que se le da servicio en este momento son vaquillonas, que después, no viene el caso, pero es todo un manejo, digamos, independiente que se hace con respecto a la vaquillona. Bien, entonces esto es siempre los servicios de otoño, que arrancan normalmente en abril y mayo, duran 2 meses, o sea que puede ser abril y mayo, o mayo y junio, pero son estos los momentos que se utilizan para practicar esto. El inconveniente del servicio de otoño es que nace en pleno verano, si bien hay pasto en verano, también hay muchísimas enfermedades, hay muchos bichos, digamos, eh, las condiciones no son las mejores para el ternero. Hay muchas moscas, ectoparásitos que complican toda la parte sanitaria también, se propagan más infecciones. Entonces no es un buen momento por ahí, y la mortandad normalmente de terneros de los servicios de otoño siempre es mayor y a veces hace que eso no justifique implementar esta práctica. Bueno, intervalo parto-servicio, dijimos que no debería ser mayor a 84 días, ¿no es cierto? Pero eso va a depender de ese anestro posparto, digamos, ¿sí? Y va a depender la duración de ese anestro posparto fundamentalmente de qué. Ese anestro posparto va a depender fundamentalmente de la condición corporal de la vaca, o sea, del estado corporal de esa vaca, ¿sí? Si esa vaca está en buen estado corporal, o sea, tiene reservas corporales, es muy factible que duren esos 45 a 60 días. Si no, es bastante probable que se prolongue como ese, ya no como un anestro fisiológico, sino como un anestro nutricional, y entonces cuando sobrepasa esos 60 días ya pasa de ser un anestro fisiológico a un anestro nutricional, ¿no? Y esto va a durar hasta que la vaca haga las reservas suficientes como para que la naturaleza
¿sí? O su organismo le permita volver a llevar adelante una preñez. Bien, entonces, esto ya lo vimos. Bueno, manejo desde el fin del servicio hasta el destete. El manejo es solamente para garantizar la lactancia, ¿no? O sea, todo el manejo que hacemos es como para que el ternero tenga el mayor crecimiento, y para que el ternero tenga mayor crecimiento tiene que ver con la calidad de forraje que consume, la cantidad y la calidad, por supuesto, y muchísimo tiene que ver con la cantidad de leche y que toma ese ternero, ¿no es cierto? Y la cantidad de leche que va a tomar va a depender de lo que pueda producir la vaca, y lo que pueda producir la vaca va a depender de la cantidad de forraje que haya. Entonces, obviamente que el productor gana, el criador, cuanto más pesado es el ternero, más gana, ¿cierto? Porque lo que vende son kilos de ternero. Entonces lo que busca es que ese ternero sea lo más pesado posible, ¿está? Entonces para eso precisa un buen manejo de, de la vaca durante toda la lactación, ¿sí? Hasta el momento del destete, ¿sí? Para asegurar la mayor ganancia del ternero. Eso se logra, como dijimos, a partir de una buena producción de forraje que permita una buena producción de leche y que el ternero pueda consumir un forraje de mejor calidad posible. Bien, y lo importante es que esa vaca también gane peso, más allá de la producción de leche, para que esté en buena condición corporal para afrontar el nuevo ciclo. Eso es fundamental. O sea, que esa vaca tendría que estar en lo posible medianamente, en muy buen estado corporal, no medianamente, no gorda, pero un poquito menos que gorda, al momento del destete. Bueno, el manejo del destete ya lo conversamos. Esto es básicamente, hay distintos tipos de destete. Ya dijimos que la edad de destete varía entre 8 y 6 meses. ¿Por qué varía entre 8 y 6 meses? Porque hay 3 meses de diferencia entre el ternero más grande y el más chico, porque son 3 meses de gestación y de parición, de servicio y de parición, ¿no? Entonces el más grande tendrá 8 y el más chico tendrá 6 y se hace todo junto. Se puede hacer un manejo, digamos, en 2 tandas, digamos, destetar entre 8 y 7 meses y después esperar un mes más y destetar la cola de parición con 7 meses también. Eso va a depender de la condición de la vaca, de cómo esté la vaca, digamos, ¿no? Después vemos que hay distintos tipos de destete, se puede hacer un desmadre o un destete. Desmadre es cuando saco las vacas y dejo los terneros en el potrero, ¿está? Puede ser a campo o a corral. Eso son manejos, digamos, que cada productor ocupa de forma independiente. Acá se explican un poco cómo son y en qué consisten, ¿sí? Y el tiempo que llevan. Lo importante que yo quiero que recuerden es que el peso del ternero va a depender de la edad del ternero. Y para que ustedes sepan juzgar y anticiparse a eso, tienen que pensar que un ternero nace con 30 kilos y que por cada mes que pasa al pie de la madre, o sea, mamando, ¿sí? Ese ternero va a aumentar al pie de la madre aproximadamente 20 kilos por mes. 20 a 21 kilos por mes. ¿Está? Es decir, que si yo estoy destetando un ternero de 5 meses, ese ternero pesará 5 por 21, está 105 kilos, más los 30 que pesaba al nacer, son 135 kilos. Así se calcula la edad del ternero y cuánto va a pesar un ternero a determinada edad. Le digo porque ustedes si van a comercializar, es importante que sepan estimar esto. ¿Está? Y entonces también saber estimar que si uno desteta a los 8 meses, ¿sí? Entonces tendrá en 8 meses, ¿sí? Prácticamente 170 kilos más los 30, ¿sí? Un ternero de 200 kilos. Obviamente esto va a variar. Si es una hembra, será más liviana, aproximadamente 10 a 15 kilos menos, al final, en el momento del destete. ¿Está? Y si es un macho entero, puede ser un poquito más. Pero siempre va a depender de cómo se crió ese ternero, de la cantidad de pasto que pudo consumir y de la cantidad de leche que pudo consumir. Si la vaca no tuvo suficiente pasto, entonces el ternero muy posiblemente no logre los 21 kilos por mes de ganancia. Capaz que logre 15 nada más.
Entonces será un ternero más liviano, pero eso es algo que ustedes van a tener que observar en el campo y dependiendo del productor, obviamente. Bueno, manejo durante el destete, ya estos son distintos destetes, en realidad tienen objetivos reproductivos que para ustedes no son tan importantes, solamente el tiempo es que los conozcan y que sepan que existen, digamos, ¿no? Un destete precoz o hiperprecoz, obviamente no son terneros que salgan, que se comercialicen, ¿no? Sino que se mantienen en el campo hasta que tienen un peso suficiente. Normalmente es raro, se da, pero es raro que un ternero se comercialice con menos de 100 kilos, digamos. Lo mínimo, digamos, para salir a venta serían 100 kilos. Está de ahí para arriba, pero el peso normal de un destete tiene que estar oscilando, digamos, entre los 140 y 200 kilos. Bueno, el porcentaje de destete se calcula así, de esta manera, para saber si el producto es eficiente. Normalmente deberían ser los porcentajes de destete superiores al 70%, aunque la preñez sea del 80%, pero normalmente se dice que, o sea, no se dice, de hecho hay una pérdida de terneros desde el momento del tacto, que se determina la preñez, hasta el destete, ocurren una pérdida de una gran cantidad de terneros, muchos dentro del vientre de la madre, o sea, como abortos, ¿sí? Y otros tantos después de nacido, digamos, ¿no? Eso se conoce, esa pérdida de terneros que se da entre el tacto, digamos, entre las vacas que estaban preñadas y las que efectivamente destetan ternero, se conoce como merma, ¿no? Y se calcula con un porcentaje. Normalmente ese porcentaje de merma de un servicio de primavera está entre el 10 y el 14%, o sea que se pierden entre un 10 y un 14% de terneros hasta el momento del destete, y en un servicio de otoño son más o menos entre un 12 y un 20%. Por eso que yo le decía que las mermas o la pérdida de terneros en otoño es bastante importante. Muy bien. Bueno, estos son valores medios de lo que pueden ver ustedes en la provincia y más o menos lo que se obtiene. Y las pérdidas, ven que hay mucho para mejorar en este aspecto, pero es tanto como para que ustedes vean cuál es más o menos la producción de terneros que se puede observar normalmente. Bueno, el manejo del destete hasta el ternero, todo el manejo está orientado a la vaca, obviamente, y en qué consiste en que esa vaca recupere la mayor cantidad de peso posible, que haga la mayor cantidad de reservas corporales. ¿Para qué? Para volver a preñarse prontamente, para reducir el intervalo parto-celo, ¿sí? Y para lograr efectivamente ese objetivo de un ternero por vaca por año. Entonces, lo importante es que ese manejo consiste en aportar un buen recurso forrajero a esas vacas, ¿sí? Para que logren el mayor resultado productivo y eliminar del campo todo aquello que sea improductivo, para que no compita con esas vacas y no le reste alimento a esas vacas. Entonces, retiramos todo aquello que no vaya a ser eficiente o que no tenga un potencial productivo importante y mejoramos las condiciones forrajeras para los animales que son productivos. ¿Está? Y con eso estamos asegurando el resultado. Y el manejo desde el destete, entonces, hasta el servicio, básicamente lo más importante de esto es el ordenamiento del rodeo, y el ordenamiento del rodeo depende del diagnóstico de preñez. Así que todas las categorías que surgen, digamos, a partir del tacto, ¿no? Todas aquellas vacas que ya tienen medio diente pasan a ser cut, o sea, que crían el último ternero, y esas van aparte, porque cuando no se les vuelve a dar servicio, cuando se destetan, van a venta, o sea, se comercializa para carne esas vacas. Y después, bueno, las vacas que están vacías, se ve qué se hace con las vacas vacías, si se van a la venta, si hacen gorda y se venden, o si se les da otra oportunidad en el próximo servicio de otoño o en el próximo servicio de primavera. ¿Está? Y las vacas que ya vienen fallando o que ya se observa que son
tiene un déficit reproductivo en cuanto a su fertilidad, bueno, esa se las puede vender, comercializar, y obviamente todas las que están incapacitadas, ya sea por problemas sanitarios o reproductivos, también salen del sistema. ¿Ah? Y son subproductos, ¿no? Son un subproducto, son vacas gordas. La vaca gorda, la refugo que se engorda y se vende como carne, obviamente, son un subproducto, el más importante del sistema de cría, ¿no? Entonces, el primer producto principal es el ternero y el subproducto vienen a ser el más importante de todos, la vaca gorda. Después viene como subproducto la vaquillona que me excedente, ¿sí? La hembra que me sobra, que no preciso para reposición. O si después dejo muchas y me sobran vaquillonas para reposición, puedo vender vaquillonas para servicio, vaquillonas preñadas. ¿Está? Eso también son negocios que existen y que están en función del productor y de la eficiencia que tenga el mismo. Bueno, desde ya muchas gracias y les dejo esto, lo subo a la plataforma para que ustedes puedan contar con esto.